amigos testigos de Jehová y público en general. Acá pueden ver ustedes en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, con la revista La Atalaya de 1998, del 1 de septiembre, página 8, párrafo 2, que quiero leer para ustedes y luego reflexionar sobre este artículo. Y dice así en esta revista: el apóstol Juan dijo que el mundo que odiaría a los cristianos está compuesto por las personas que se hallan alejadas de Dios y bajo el control de Satanás. Primera de Juan 5:19. Este mundo es mucho mayor que la congregación cristiana, y Satanás mismo es mucho más poderoso que el ser humano. Por tanto, el odio del mundo es una verdadera amenaza. ¿Dónde pueden hallar seguridad espiritual los seguidores de Jesús? En The Watchtower del 1 de diciembre de 1922 se indicó la respuesta. Y decía así, pues: estamos ahora en el día inicuo. Hay una lucha entre la organización de Satanás y la organización de Dios. Es una lucha desesperada. En este conflicto, la organización de Dios es un lugar de seguridad espiritual. Y continúa diciendo: la palabra organización no aparece en la Biblia y la expresión organización de Dios empezó a utilizarse en los años 20. Así pues, ¿qué es la organización de Dios y cómo podemos hallar protección en ella? Y continúa más abajo explicando la organización de Jehová, que es la sociedad Watchtower Babylon Tract Society. Acá la sociedad Watchtower reconoce muy claramente que la palabra organización no aparece en la Biblia. Aquí lo vemos. La palabra organización no aparece en la Biblia y que solo se comenzó a utilizar en los años 20, específicamente a partir de diciembre de 1922. Entonces, si no aparece en la Biblia esa palabra, ¿por qué la usa esta religión de los testigos de Jehová si no está en la Biblia? ¿Por qué usar palabras que no aparecen en las escrituras griegas ni hebreas? Usar palabras que corresponden a empresas de negocios, organización, que corresponden a grupos mafiosos. Y entonces es una expresión mundana la palabra organización, que se usa modernamente hoy en día en empresas de negocio, en organizaciones mafiosas, para delinquir, etcétera, etcétera. No hay duda, pues, que el juez Rutherford comenzó a cambiar todo lo que había enseñado el pastor Russell durante su vida apenas entró al poder el señor Rutherford. Y poco a poco fue, pues, tirando a la basura todos los conceptos y doctrinas que había enseñado el pastor Russell durante toda su vida, catapultándola para siempre y afirmando que muchas de ellas eran doctrinas de Satanás, del diablo, doctrinas de oración falsa. Y así la Watchtower comenzó a mutar con los años y la Watchtower de Russell ya no existe. Rutherford fue el primer apóstata de la Watchtower que comenzó a descartar todas las doctrinas de su fundador, del pastor Russell. Y es pues que hoy en día la Watchtower no es la Watchtower de los tiempos de Russell, puesto que son otras enseñanzas, otras doctrinas, otros conceptos. Y lo único que queda del pasado de Russell es el título de su organización, de la Watchtower, que inclusive fue variando con los años de Zion's Watchtower a Watchtower solamente. Entonces, referirse al pastor Russell como fundador de la religión verdadera sería absurdo, puesto que las enseñanzas de Russell no son las que se enseñan ahora,
y por ende no se puede decir que la Watchtower de hoy fue fundada por el pastor Russell como religión verdadera, puesto que lo que el señor Russell, como ya dije, no es lo que se cree hoy en día. Regresando al tema de las organizaciones, fue pues el juez Rutherford que introdujo en 1922 este nuevo concepto de organización a lo que es la congregación de Dios, que es, según los testigos de Jehová, la Watchtower, que es la única religión verdadera, que es el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos del pueblo de Dios, refiriéndose a los testigos de Jehová, fue otro concepto que introdujo el juez Rutherford, apenas muerto el pastor Russell. Mientras Russell decía que el pueblo de Dios era el pueblo judío, en 1932 Rutherford descarta esa enseñanza que se dio en la sociedad Watchtower hasta la muerte de Russell, inclusive 16 años más de su muerte con Rutherford, hasta que finalmente decidió descartarlo, diciendo que ahora que el único pueblo de Dios eran los testigos de Jehová. Pero veamos este asunto de la organización, esta palabra organización que hemos visto que no se halla en la Biblia y lo introdujo Rutherford a la sociedad Watchtower. ¿Qué cosa fue lo que dijo el pastor Russell cuando publicó esta revista Atalaya de Sion de 1895, 15 de septiembre de 1895? Aquí vemos la fecha, Allegheny, Pensilvania, vista de la sociedad Watchtower, punto de vista de la torre, dice acá, punto de vista de la torre o de la Atalaya. Y acá hace una cotación muy interesante el pastor Russell en la página 216, que la vemos acá, en la página 216, y acá hace un comentario que hay que tener en cuenta, que es lo que enseñaba Russell pues cuando estaba como el presidente de la Watchtower, el fundador de la sociedad. Y fíjense qué curioso lo que dice acá, acá abajo podemos verlo muy claramente, dice, desconfíen de las organizaciones. Cuidado con las organizaciones. Beware of organization. Cuidado con las organizaciones. Desconfíen. Eso significa beware, desconfiar, tengan cuidado de las organizaciones. Dice, es absolutamente innecesario. Debemos obedecer solo lo que enseña la Biblia y que debemos crecer en la gracia, en el conocimiento, en el amor día por día. Y eso es lo que enseñaba Russell. Totalmente diferente a lo que después enseñó pues este apóstata de la Watchtower, el super apóstata de Rutherford. Y así ven apóstatas en los miembros y los expulsan cuando los tienen dentro de la sociedad Watchtower, dando el mal ejemplo a los miembros. ¿Quiénes son los grandes apóstatas? Bueno, en principio el primer apóstata fue Russell mismo, que abandonó a Nelson Barbour en 1879 para formar la Watchtower. Se rebeló contra su jefe Nelson Barbour para formar la Watchtower porque no creía, pues no estaba de acuerdo en sus enseñanzas y dijo mejor me retiro y formo mi propia revista, pues. Entonces, fue expulsado por apóstata también, pues, el pastor Russell. Y una vez que formó la Watchtower, recibió con la misma moneda, pues, por parte de Rutherford, quien también apostató de las enseñanzas de su amado pastor, tirándose a la basura. Doctrinas que fueron entregadas por Dios al único esclavo fiel y discreto que fue Russell, y que el mismo Rutherford lo reconoció hasta 1927, que él fue el único esclavo fiel y discreto. Entonces, ¿por qué tiró a la basura en 1929 todos sus libros, 2 años después de haber afirmado eso? Eso es lo que uno no entiende, ¿no? Entonces, acá hay algo pues que uno debe meditar, ¿no? Si la palabra organización no existe en la Biblia y no aparece, ¿por qué usar algo que no está en la Biblia? No dicen los hijos que ellos hacen y practican lo que dice la Biblia, pero la Biblia no dice nada de organizaciones, ni usa esa palabra. ¿Por qué la usa? Pues la usan los hijos de Jehová si es una palabra que no es bíblica, que no está en la Biblia. Esa es el primer cuestionamiento que uno se hace, ¿no? ¿Por qué usar palabras que no están en la Biblia? ¿Por qué los hijos de Jehová no reflexionan y dicen no quiero seguir esto? Esto no está en la Biblia y no estoy obligado a creer lo que me dice un grupo de hombres que se llama el esclavito, de que estamos en una organización como la religión verdadera.
Y claro, es una organización, pero es una empresa de negocios. La palabra organización se usa en empresas que tienen estatutos de constitución, tienen escritura pública, tienen accionariado, acciones como capitales, etcétera. Tienen la estructura de una empresa. La UASTAR es una empresa, pero, no es, pero la palabra de Dios no es una empresa de negocios. Entonces, los hijos se dan cuenta que están siguiendo a una empresa de negocios, porque lo llaman organización. Entonces es una empresa cualquiera. Y es una empresa cualquiera porque tiene la estructura pues, de una empresa comercial. Tiene estatutos, es una persona jurídica, tiene capital en acciones. Entonces es una empresa, pues, claro. Pero no me digan que es la palabra que es la conexión de Dios, pues, porque Dios no tiene la conexión de la iglesia, no es una empresa de negocios, no es una organización. Regresando entonces al tema de la organización, no hay duda pues que la palabra organización no se encuentra en la Biblia y el mismo juez Rutherford en 1922 reconoce que es una palabra que no aparece ninguna vez en la Biblia, en ninguna parte, y que fue una palabra eh, introducida pues por el juez Rutherford, una expresión que solo se usa en empresas de negocios, ¿no? Claro, pues él veía esta organización como una empresa, donde había un gerente general que era él, estaban todos sus directores, estaban todos sus lacayos abajo, y era un negocio, pues una organización de publicaciones. Y era una organización porque era una sociedad anónima, propiamente dicha, era una empresa de negocios, una empresa de publicaciones que estaba formada, estructurada como una empresa mundana. Tenía accionistas, tenía acciones, tenía este, activos fijos, tenía inversiones, y era una empresa de publicaciones, una organización, en realidad, esto no era una religión, sino una organización de publicaciones que vendía millones de dólares en libros. Entonces era una empresa, pues, y su estructura, y su estructura era de una empresa, tenía utilidades, acción, capital accionariado como capital, acciones, y así es pues que tenía toda la estructura de una empresa, era una organización, cosa que no tenía pues la congregación cristiana antigua, que no tenía accionariado, no era una organización, no podía existir porque no había, no era una corporación. En la época de Jesús, su iglesia, no era una corporación que tenía acciones, que tenía una estructura de sociedad anónima como tiene la Watchtower. La Watchtower es una sociedad anónima. En cambio, la iglesia de Cristo verdadera no era una sociedad anónima, no era una empresa con acciones, pues no tenía una estructura de organización. Por eso es falso decir que en el pasado existía una organización de Dios, puesto que no existía una estructura organizacional como sociedad anónima como es la Watchtower, pues, donde tiene acciones, tiene una escritura de constitución, eso es lo más importante, tiene una partida de nacimiento como una empresa jurídica, donde tiene todas las directivas, todos los estatutos de la sociedad Watchtower, que la convierte en una organización más como cualquier organización empresarial, comercial del mundo. La Watchtower es una sociedad anónima, es una organización realmente dicha, está bien, es una organización, porque es una empresa que tiene la estructura organizacional de cualquier empresa de negocios del mundo, que tiene una escritura de constitución, estatutos y tiene un capital formado por acciones. Eso no existía en la época de Jesús. No existía nada de esto que estoy mencionando en la época de Jesús y por tanto sería un error, una mentira decir que existía una organización en la época de Jesús y que esa organización era la iglesia de Cristo o la congregación de Cristo, su iglesia, su cuerpo. Y sería una mentira, puesto que Jesús no formó ninguna organización con un accionariado como capital, ni menos que tuviera una escritura de constitución con minuta, llevados en registros públicos como una empresa de negocios. Así que decir que el término de organización se remonta y ya existía en la época de Jesús sería una herejía tremenda. Bueno, entonces, si la palabra organización no existe en la Biblia, ¿por qué lo usan los de Jehová ahora? Esa es la gran pregunta. Si el pastor estaba totalmente de desacuerdo
con usar organizaciones y que eran necesarias y que uno debía guiarse solamente por lo que enseña la Biblia y no cegar las conciencias de otros y no permitir que otros cieguen la de uno. Para concluir, amigos, viendo pues que la Watchtower no enseña como enseñó Jesús, que Jesús jamás usó la palabra organización para referirse a su iglesia, a su cuerpo, a sus seguidores, y no usó jamás esa palabra, y la Watchtower enseña cosas que no están en la Biblia. La misma sociedad Watchtower nos dijo algo muy interesante que tiene que ver con esto, que se encuentra en la atalaya del 1 de julio de 1970, página 392, que ustedes pueden ver en pantalla, que dice lo siguiente: si usted desea adorar con verdad y así agradar a Dios, ¿puede usted seguir siendo parte de una organización religiosa que no enseña como Jesús enseñó? Es una gran pregunta. Si Jesús no enseñó que su iglesia era una organización, porque no está en la Biblia esa palabra, y la Watchtower la impone y llama a la Watchtower como religión verdadera, como la organización de Dios, cosa que Jesús jamás mencionó, ¿puede usted seguir siendo parte de una organización religiosa que no enseña como Jesús enseñó? Tome bien en cuenta lo que la misma Watchtower le aconseja, amigo testigo de Jehová. Muchas gracias.